Shalom. Buenas a todos, a todas, y les tengo una palabra. Y tiene que ver con las emociones y los hijos del Señor, del Eterno. Las emociones están conectadas a la mente, a la voluntad. Constituyen nuestra alma. El alma es el asiento, el lugar de estas. Una definición de emoción es un sentimiento muy intenso de alegría o de tristeza, producido por un hecho, una idea, un recuerdo, etc. En la Biblia, en la palabra, vemos como hay varios pasajes en los que afloran las emociones. Por ejemplo, las emociones del Señor. Y tenemos una cita en Mateo 21:12, que viene del contexto purificación del templo. Y dice, y entró Yeshua en el templo del Señor y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Estaban comprando y vendiendo y los echó fuera del templo. Y esto fue debido porque en la escritura dice que la casa del Señor será llamada casa de oración. Y ellos la habían convertido en una cueva de ladrones. Luego tenemos otra cita en Marcos 8:11, que viene del contexto la demanda de una señal. Y dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Veamos el versículo 12, y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Aquí vemos cómo el Señor está gimiendo en el espíritu. Son gemidos impronunciables, clamor, dolor, pena. Esto también significa emitir sonidos graves y esforzados desde el fondo de la garganta. También tenemos una cita en Juan 11, del 32 al 35. Y el contexto es, Yeshua llora ante la tumba de Lázaro. Y dice, versículo 32, María, cuando llegó a donde estaba el Señor, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Versículo 33. El Señor entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Versículo 34. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y el versículo 35, Yeshua lloró. Aquí vemos como el Señor se estremeció en espíritu y lloró. Profundamente estremecido, atribulado. En la versión de la Biblia del Oso del 1569, dice que se embraveció en espíritu. Se alborotó a sí mismo y lloró. Lloró delante del sepulcro de Lázaro, que luego lo llama diciéndole, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Gloria al Señor. El Señor, Dios, el Eterno, hecho carne, como hemos podido escuchar en la palabra, tuvo emociones. Hay otro pasaje en Santiago 1 del 19 al 20 que solo le cito. De aquí el apóstol Santiago exhorta, aconseja a que sean tardos para airarse, porque la ira de una persona no obra, no logra
la justificación, la justicia de Yahweh. Y hablando de emociones, tenemos también otro caso donde se reprimen las emociones. Es como que las invalidas, las disimulas, las sometes, pero esto ya es el otro extremo, ya que lo que surge de manera natural se está forzando. Y entonces, si forzamos, nos hacemos daño, afectando a todo el organismo. No se pueden ignorar, limitar los sentimientos, las emociones. Hay que expresarlos de una manera natural. Y bueno, vemos este otro punto de cómo las emociones hay que manejarlas. No te puedes dejar llevar por las emociones. Las emociones las sentimos, pero no podemos ser gobernadas por ellas. Y bueno, la reflexión, la conclusión final, la exhortación de esta palabra es que hay que manejar las emociones. No reprimir las emociones, pero tampoco que seamos gobernadas por ellas. Cuando las emociones nos dicten algo que es abiertamente contrario a lo que está escrito, a la palabra del Señor, si nos alejan de hacer su voluntad, estas emociones vienen de la carne y no del espíritu. Y no vivimos según la carne, sino según el espíritu. Si es que el espíritu está en vosotros. El Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. Hay que obedecer lo que dice el Señor sin dudar. Tú decides, debes elegir si regresas a la vida anterior, donde deciden los sentimientos, las emociones, el alma, o seguir con una nueva vida en Yeshua, en el Señor. Tenemos emociones, pero no podemos dejarnos guiar, dirigir por ellas. Al contrario, que sea el Señor quien nos dirige. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios del Eterno permanece para siempre. Gracias te doy, Señor, por esta palabra. Gracias a ustedes. Shalom.